Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a comenzar el culto de esta tarde y los invito a que oremos a nuestro Dios. Padre, Dios Santo, te doy muchas gracias, Señor, porque nos has dado la vida. Te ruego ahora en este tiempo, Señor, que va a ser de adoración a ti, que puedas, Señor, utilizar tu predicador, que podamos poner atención y que dé tu espíritu, Señor, para poder discernir, Señor, lo que tú quieres para nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a hacer una lectura, mis amados hermanos, en el libro de Éxodo, capítulo 4, del 1 al 17. Y voy a hacer lectura de este capítulo y ustedes me siguen con la vista. Dice la palabra de nuestro Dios. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha parecido Jehová? Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en este seno, en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que su mano vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de mi primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomaste del río y serán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y tardo de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Él dijo, ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano, Aarón, levita, y que él hablará bien? He aquí que él saldrá a decirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás de tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Amén, mis hermanos, y que Dios bendiga su palabra. Y ahora le ruego a mi hermana Patti que nos ayude a orar por la predicación de esta tarde. Hermana Patti, ¿nos podría hacer el favor de orar por la predicación de esta tarde? Activando el audio. Amado Padre Celestial, gracias te damos porque tú eres bueno, porque eres fiel, y gracias, Señor, porque en tu gracia, Señor, nos reúnes para escuchar tu palabra. Rogándote, Señor, que tú uses al mensajero, Señor, que tú seas el que hables, Señor, a través de él, y que también, Señor, tú nos prepares nuestro corazón y nos dispongas, Señor, para poder escucharla y también obedecer, Señor, lo que tú quieres enseñarnos en esta tarde. Gracias, Padre, por esta bendición y esta oportunidad que nos das. Lo ponemos en tus benditas manos este tiempo, en Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, hermanos, como sabemos, bueno, antes de empezar, ¿sí me escuchan? ¿Sí se escucha? Ok. Como sabemos, el énfasis de esta semana es
los desafíos en las pruebas. Y me puse a orar, a pensar de qué modo o en qué sentido podía tomar este énfasis. Y vino a mí el versículo el relato de Moisés en ese llamamiento y en toda su vida, que sin duda alguna durante todo su servicio, Moisés, durante y antes de servir como guía a Israel, pasó por innumerables pruebas, y a nuestros ojos tal vez unas son más difíciles que otras, pero que sin duda cada una de estas pruebas fue un desafío, o lo desafiaron, y además aprendió y puso en práctica lo aprendido en esas pruebas. Y estos versículos, sin duda, creo son conocidos por todos, por lo menos una vez lo hemos llegado a leer, y podemos ver que en medio de esta prueba en la que se convertiría en guía de Israel, se encontraba o tenía el desafío primeramente de ir ante los líderes de Israel, ante los líderes que estaban en Egipto de Israel, y también ir ante el faraón después, y lograr que liberara a su pueblo, lograr que dejara ir al pueblo de Dios. Entonces Moisés se encuentra con estos dos desafíos, con estas dos pruebas que tiene que pasar. Y si pudiéramos ponerle un título a esta predicación, sería el que estamos viendo: ¿a qué nos desafía las pruebas? ¿A qué somos desafiados en medio de las pruebas? Y en estos versículos, en este pasaje, en este relato de la vida de Moisés, y para ser más específico, del llamamiento, yo encuentro dos enseñanzas a lo que la prueba nos desafía. Y la primera enseñanza la podemos encontrar de los versículos del 1 al 9, que ya dio lectura nuestro hermano Obed. Y lo primero que nos desafía las pruebas es aprender a confiar en Dios. Moisés, sin duda alguna, igual que nosotros, hemos pasado por muchos desafíos, y hemos sido desafiados en medio de las pruebas. Y no creo que alguno de nosotros haya pasado una prueba como si fuera cosa de nada. Yo creo que las pruebas siempre nos van a desafiar. Siempre van a ser un desafío a nuestros límites, a romper barreras. Y las pruebas, sin duda alguna, son desafiantes. Como dije, nos lleva a romper nuestros límites, a más allá de nuestros límites. Y es un reto en cualquier área que venga esa prueba en nuestras vidas. Cuando hacemos un pruebín en las clases de nuestro hermano Timo, sin duda alguna ese pruebín nos desafía intelectualmente. Y ahora en esta nueva modalidad, en los exámenes que hacemos, no solamente nos desafían intelectualmente los exámenes que hagamos, sino también están desafiando nuestra ética y nuestra moral. Porque ahora en esta nueva modalidad es tan fácil hacer el examen con los apuntes a un lado, o los apuntes en la mitad de la computadora, en una mitad el examen y el otro los apuntes. Sin duda alguna son desafíos en medio de esta prueba llamada nueva normalidad. Y sin duda alguna, creo que todos pasamos por la primaria y la secundaria, o por lo menos la primaria. Sin duda alguna, en algunas ocasiones, en educación física, aunque rara vez pasaba, ¿verdad?, nos ponían pruebas o hacíamos pruebas para medir nuestras condiciones físicas. O un futbolista cuando quiere jugar en primera división, o cuando va a un equipo en primera división, tiene que pasar una prueba que desafía, en ese caso, sus capacidades físicas, que desafía su resistencia, que desafía tal vez sus técnicas. Entonces, en nuestra vida siempre estamos en constantes pruebas, y las pruebas nos desafían en alguna área que sea. Y
Ahora que estamos en el seminario, en el ministerio en el que estemos, sea misiones, sea pastoral, sea educación cristiana, o sea que simplemente seamos líderes cuando salgamos de seminario en nuestras iglesias, pasamos y pasaremos por pruebas que sin duda alguna desafiarán nuestras vidas, desafiarán nuestras áreas en las que seamos débiles. Pero ¿qué es lo que debemos aprender? ¿Qué es lo que debemos sacar de las pruebas a las que pasemos? Sin duda, en estos versículos que leímos, Moisés, en esta prueba de liberar a su pueblo, estaba enfrentando desafíos, y enfrentó dos desafíos, y uno de ellos era confiar en Dios. Y en un comentario al texto hebreo de Kiel Delitzsch, no sé si se pronuncia así, él menciona que aproximadamente habían pasado desde el tiempo de Jacob a Moisés 430 años sin que Dios hubiera aparecido al pueblo de Israel. Entonces, si a esto le agregamos que Moisés era nuevo, por así decirlo, en el pueblo de Dios, él aún tenía incredulidades, él aún no confiaba en Dios. En medio de esa prueba, de ir primero con los líderes, después con el faraón, sin duda, él tenía incredulidad, desconfianza de si Dios iba a estar, de que si su presencia de Dios y su poder lo iban a acompañar, no solamente en ese momento, sino en el resto de su caminar como guía de Israel. Y muchas veces nosotros en los desafíos que pasamos, en las pruebas, también a veces no creemos que Dios, que su poder y que su presencia van a estar con nosotros en medio de las pruebas. Y es porque y a veces dudamos de las pruebas y le decimos a Dios, ¿por qué estamos pasando esto? Y se nos olvida que a lo mejor Dios, y que sin duda Dios está dejando pasar las pruebas por algún plan, por algún motivo que es aún mayor que nosotros, para perfeccionarnos, porque quiere prepararnos para que le sirvamos en el llamado que nos ha hecho. Y muchas veces en medio de esas pruebas, de esos desafíos que estamos enfrentando, se nos olvida una frase que creo que alguna vez, por lo menos alguno de nosotros la ha dicho alguna vez o la ha escrito en sus redes sociales, que dice: su gracia no nos llevará en donde no nos pueda sostener. No sé si la hayan escuchado o si alguna vez la hayan escrito, pero se nos olvida que su gracia es mayor a lo que estemos pasando en las pruebas. Y no estamos confiando en ese Dios, y no estamos confiando que su presencia va a estar con nosotros en medio de esas pruebas, como Moisés. Tal vez tenía esa incredulidad de cómo yo voy a ir. Yo estoy creyendo que estoy hablando contigo, porque te estoy viendo y te estoy escuchando, pero ¿cómo me van a creer los demás israelitas? ¿Cómo me van a creer los líderes de que yo hablé contigo? A pesar de que lo tenía enfrente y estaba hablando, aún desconfiaba de Dios. Aún no tenía esa confianza en Dios. Y así como a Moisés, Dios en ese momento, vemos que le da 3 señales y 3 acciones que él va a repetir después con los líderes. Muchas veces también nosotros vemos acciones que nos parecen tan normales y que esperamos algo sobrenatural para poder creer que es Dios en medio de las pruebas que nos está sosteniendo. Muchas veces estamos en medio de la prueba, ya sea económica, espiritual, física, o las 3 juntas tal vez, y que Dios hace el milagro de mover aún el corazón de un hermano, el corazón de un amigo, para apoyarnos en esos momentos de prueba, y lo pasamos totalmente por alto, porque muchas veces lo que queremos ver, como decía, es algo sobrenatural.
es algo, queremos ver algo más allá, algo impresionante, algo como en la Biblia. Y no porque esto esté mal, pero a veces parece que nuestra confianza es una confianza puesta erróneamente. Muchas veces confiamos más en el milagro que en la persona que hace los milagros. Y se me viene a la mente una historia que a lo mejor hayan escuchado, ahora con esto de que está los huracanes y las tormentas tropicales. En un pueblo ocurrió un desastre natural, ocurrió un huracán, las casas se inundaron y un cristiano sobrevivió subiéndose al techo de su casa, y entonces en sus oraciones, en sus ruegos, sus súplicas, le decía: Dios, por favor, sálvame, yo sé que tú me vas a salvar, por favor haz un milagro y que yo pueda salir de aquí con vida. Entonces pasó una lancha y le dijo: fulanito, ven, sube porque la marea está subiendo, ven, sube la lancha porque se puede inundar más y ya nadie a lo mejor pueda volver a pasar. Y este cristiano dijo: no, yo confío en que Dios me va a sacar de esto, yo confío en que Dios me va a salvar de aquí y me va a sacar con vida. Y se arrancó la lancha, y así pasaron otras 2 lanchas, lo mismo, y el cristiano le decía lo mismo: no, gracias, yo estoy esperando que Dios haga un milagro. Al final este cristiano se muere, llega al cielo y llega enojado con Dios. Dios, pero ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué tuve que morir? Si yo era tu hijo y yo te oré que tú me salvaras. Y Dios le contestó: sí, y yo te envié 3 lanchas, las cuales tú no quisiste subirte. Y nos puede pasar como esta historia, en medio de las pruebas, del desafío, que confiamos en los milagros, pero no confiamos totalmente en ese Dios. O es una confianza superficial. O caso contrario, estamos en medio de una prueba y buscamos a una solución a través de un amigo, a través de un vecino, a través de alguien con confianza, antes de ir primero con Dios. Y no estoy diciendo que esté mal ir con alguien más en medio de las pruebas, pero a veces se nos olvida ir primero con Dios. Se nos olvida confiar que si pasamos por la prueba es porque Dios la está permitiendo. Y si es un problema económico, nosotros vamos con el vecino y el vecino dice: no, pues te presto dinero, o ve y empeña tal cosa, o ve y pide prestado. Y a veces terminamos envueltos en más problemas en medio de la prueba. A veces vienen más desafíos por nuestra propia desconfianza en Dios. Pero Moisés, en esa desconfianza, incredulidad que tenía, a lo mejor porque no conocía bien a Dios, porque era nuevo, entre comillas, era alguien que apenas estaba llegando otra vez a sus raíces, a pesar de ser israelita, pero le bastó ver el poder de Dios en él, en ese momento, para poder pasar por los desafíos de ir ante los líderes. Le bastó ver el poder de Dios en ese momento para poder confiar en Él. Tal vez nosotros somos de esos famosos cristianos de cuna que en toda su vida han estado en una iglesia, que conocemos el poder de Dios, que sabemos que Él es omnisciente, que es omnipresente, que es omnipotente. Pero como dijera Job, de oídas te había oído. Tal vez solo conocemos a Dios por lo que cuentan otras personas. Y tal vez eso nos haga no confiar completamente en Él porque no lo hemos visto. O porque se nos olvida recordar lo que ha hecho por nosotros. Esto sin duda pasa. Creemos conocer lo que es confiar en Dios. Creemos conocer lo que es tener fe. Lo que es conocer quién es Dios. Y muchas veces tenemos, como decía, una falsa confianza en medio de las pruebas. No confiamos totalmente en Él. Tenemos una confianza tal vez errónea, que muchas veces queremos que Dios nos saque de las pruebas
Y se nos olvida que Dios también permite las pruebas y que no necesariamente nos tiene que sacar siempre de las pruebas, que si estamos en esa prueba es porque Dios nos quiere enseñar algo. Y Moisés fue desafiado en medio de la prueba de guiar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel en todas las ocasiones. Tuvo que aprender a confiar en Dios. En todas las pruebas que pasaba con el pueblo de Israel, tuvo que aprender a confiar en Dios. Tuvo que dejar su confianza en Él, sus esperanzas, sus cargas. En ese momento de su llamamiento, conoció que siempre Dios iba a estar con él y que su poder de igual manera lo iba a acompañar. Yo quisiera preguntarte, no me tienes que contestar, ¿cuántos de nosotros podemos confiar que la presencia y el poder de Dios nos acompañarán en todas nuestras pruebas? ¿Cuántos podemos confiar completamente en Dios en medio de las pruebas? Y esto nos lleva a la siguiente enseñanza, que es a lo que nos desafían las pruebas, es aprender a depender de Dios. Según Google, depender es estar bajo la protección, estar bajo el mando, la autoridad de una persona. Entonces, en estos siguientes pasajes, que son del 10 al 17, Moisés, como bien sabemos, puso una excusa, o lo podemos ver también como un desafío. Estaba siendo desafiado en esta prueba que Dios le estaba poniendo de ir a liberar a su pueblo, en dejar sus límites atrás, en enfrentar su limitación de su falta de facilidad de palabra. Algunos comentaristas dicen que no tenía una dificultad del habla en sí, sino que lo dijo como pretexto o como excusa para no hacer lo que Dios le pedía. Pero creo que muchos, al igual que yo, esto sí es un desafío, el poder hablar ante muchas personas, el poder predicar, como decía Mike cuando predicó, a los que somos introvertidos, a los que somos tímidos, este es un gran desafío, el estar aquí y exponer su palabra. Y sea cual sea la razón, si fue un pretexto o fue que de verdad tenía dificultades de palabra, él aprendió a depender de Dios. Aun cuando Dios le dio a Aarón por boca para que Aarón fuera el que hablara, era Dios el que iba a poner las palabras en Moisés para que Aarón las dijera. Era Dios el que haría los milagros. Era Dios quien lo iba a proteger durante todo el camino del desierto. Entonces Moisés tenía que aprender a depender de Dios. Igual que como lo hizo con la confianza, también lo hizo muy rápidamente el depender de Dios. Y sin duda muchas veces nosotros somos como Moisés, que en medio del desafío, de las pruebas que estamos pasando, las pruebas también nos implican a nosotros derribar esos límites que tenemos, sean físicos o sean de fe. Y muchas veces queremos que las pruebas que Dios nos manda, los desafíos, dependan de lo que nosotros somos capaces de hacer. Queremos que las pruebas sean dependiendo del conocimiento que yo tengo de Dios, de lo que yo sé de Dios, de mi fe en Dios. O simplemente usamos nuestras debilidades para eximirnos de culpas cuando fallamos en la prueba. Cuando no entregamos una tarea, a veces decimos, Dios, es que tú sabes que yo tenía muchas otras cosas que hacer. O Dios, es que yo me sentía muy cansado. O la vieja confiable cuando fallamos en medio de la prueba. Dios, es que la carne es débil. Es decir, nos olvidamos de depender de Dios. Olvidamos de que en medio de la prueba debemos estar bajo su protección
Debemos dejarnos guiar por Él en medio de las pruebas. Y a pesar de todos los pretextos y desafíos que tal vez significaban para Moisés el ir ante el faraón, el ir ante el pueblo de Israel, tuvo que aprender a dejar sus limitantes en Dios. Es decir, tuvo que dejarse descansar en Dios, tuvo que dejar su vida y sus dificultades de habla en Dios. ¿Cuántos de nosotros en medio de las pruebas dejamos que Dios sea el que nos dirija, sea el que nos proteja, sea el que nos diga y el que decida por nosotros en medio de las pruebas? Vuelvo, es muy fácil decir, su gracia nos llevará a donde no, su gracia no nos llevará donde no nos pueda sostener. Pero es difícil el vivir eso, el vivir en medio de la prueba en una total dependencia de Dios. Sé que es difícil poder decir en las pruebas, Dios, haz de mí lo que tú quieras. Dios, que se haga tu voluntad. O Dios, yo confío que tú me sostendrás. Porque vuelvo, a nadie le gusta pasar por las pruebas. Todos cuando estamos en una prueba queremos salir de ahí rápido. O a veces no queremos pasarlas y queremos ser santificados, purificados. Queremos ser como oro puro, pero sin pasar por el proceso. Porque no nos agradan las pruebas. No nos agrada que en medio de la prueba seamos desafiados o se desafíe alguna parte de que nosotros tengamos debilidad. Porque no hemos aprendido que su gracia es mayor que nuestras pruebas, que su gracia es mayor que nuestras limitantes. Debemos de vivir en un estado de dependencia en Dios, no solamente en las pruebas, sino en toda nuestra vida. Debe ser un común en nuestra vida el depender, el confiar en Dios. ¿Y cómo vamos a lograr eso? ¿Cómo vamos a lograr depender de Dios y confiar en medio de las pruebas? Conociéndolo. Yo por lo menos no puedo confiar y depender de alguien que no conozco. Como un niño no puede confiar y depender de alguien que no sea su papá o su familiar. ¿Por qué? Porque no lo conoce. Un niño sabe que su papá no lo va a dejar sin comer, que sus padres no lo van a cuidar, o que lo van a dejar sin protección. Un niño puede confiar en que si se avienta de la cama y su padre está abajo, lo va a agarrar. Porque depende y tiene confianza en Dios. Nosotros debemos de ir a la palabra diariamente para conocer a Dios. Debemos de estar en una comunión con Él, orar para poder depender en medio de las pruebas y las dificultades y confiar en Dios. Y bueno, el día de hoy, hermanos, hemos visto dos enseñanzas que nos desafían a aprender en medio de las pruebas. O lo que nos desafían las pruebas es aprender, primeramente, a aprender a confiar en Dios. Y como segundo, aprender a depender en Dios. Sin duda todos hemos pasado por pruebas. Y esas pruebas estoy seguro que nos han desafiado en alguna otra área, sea espiritual, sea en nuestros temores, en nuestros pánico escénico, en nuestra tal vez falta de palabra, de coherencia, o alguna cosa que nosotros tengamos que mejorar. Sin duda alguna hemos sido desafiados en las pruebas. Pero debemos aprender a confiar y a depender, como decía, leyendo la palabra, yendo a una comunión con Dios. Moisés conoció a Dios cuando fue a Él cara a cara, cuando estuvo a Él de frente. Y cuando estuvo de frente a Él, fue que aprendió a confiar y a depender de Dios. Que todos sus miedos, sus temores, de la prueba que iba a pasar, los desafíos que iba a pasar en medio de la prueba, tal vez se quitaron en ese momento, pero tenía que ir constantemente. En cada prueba tenemos que ir constantemente con Dios. Tenemos que ir constantemente a tener una comunión
y aprender a depender y aprender a confiar en Dios. Y en esta tarde, hermanos, yo quiero invitarlos a que vayamos todos los días a su palabra. Que en medio de una prueba no nos salgamos los valientes, creyendo que la vamos a pasar como pasamos tal vez una anterior. Que vayamos a su palabra, que vayamos y oremos, y que aprendamos a confiar y a depender en Dios, a dejar nuestras limitantes, a dejar nuestros miedos, a dejar nuestras angustias en medio de la prueba, a de verdad decir como dijo Job: de oídas te había oído, mas ahora te puedo ver. Dice Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, corramos la carrera, corramos esas pruebas, esos desafíos, aprendiendo a depender y a confiar en Dios. Oremos, hermanos. Dios, gracias por estos momentos, Padre. Gracias por dejarme compartir tu palabra, Dios. Gracias porque tú, a pesar de nuestras faltas, de nuestros errores, Padre, tú sigues mostrando misericordia y gracia a nosotros, Padre. Y te pido que tú nos ayudes en medio de las pruebas, en medio de los desafíos que atravesemos en las pruebas. Tú nos ayudes a confiar en ti, a depender de ti, que si salimos es por ti, Padre, que si tú nos mantienes en esa prueba, también es porque tú quieres que aprendamos algo, Padre. Ayúdanos a poder ser obreros aprobados. Ayúdanos a ser, en medio de las pruebas, refinados, a pasar esas pruebas, Padre. Y que tú nunca nos dejas en medio de las pruebas. Tú bendice las clases que siguen, Padre. Bendice a cada uno de los seminaristas aquí presentes, Padre. Los pongo en tus manos. Que tú seas con ellos, Dios. Que tú seas con cada maestro y con los directores, Padre. Se lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.